Las luces de la ciudad titilaban en el horizonte, como si el mundo se hallara al borde de caer en un oscuro abismo. La brisa nocturna traía consigo un aire pesado de inquietud, envolviendo todo en una calma inquietante. Fue en ese ambiente sombrío cuando Javier decidió escapar del bullicio urbano y buscar refugio en la cabaña de su abuelo, un lugar que había sido testigo de sus secretos y de sus miedos más profundos. Sin embargo, esa noche, el aire cargado parecía impregnado de un presagio, como si cada sombra escondiera un propósito desconocido. Al llegar, la cabaña se presentaba como un ente que vivía a medias. Las paredes crujían suavemente, como si los susurros del pasado habitaban en sus tabiques. El silbido del viento se colaba por las rendijas de las ventanas y Javier no pudo evitar pensar que había algo más en esa aparente serenidad. En la penumbra, su mente comenzó a evocar historias de antiguas leyendas familiares, seres de otros mundos acechando en la oscuridad, coexistiendo entre las grietas de la realidad. Se rió para sí mismo, intentando ahogar ese pensamiento con una bebida caliente. La llama de la chimenea crepitaba, pero no lograba ahuyentar la extraña sensación de que algo lo estaba observando. Con el paso de los días, Javier empezó a notar cambios sutiles a su alrededor. La flora parecía distorsionarse. Las hojas caían en patrones que desafiaban la lógica del ciclo natural. Se sentía cada vez más atrapado en un laberinto de ausencias. Faltaban objetos, herramientas, el reloj de pared de su abuelo. Pasado y presente se entrelazaban de tal manera que el tiempo parecía carecer de sentido. Y en las noches, cuando el silencio se tornaba abrumador, podía escuchar un murmullo difuso, ecos lejanos de una voz que jugaban con su cordura. Su conexión con la realidad se deterioraba. Visiones borrosas comenzaron a asediar su mente. Tentáculos de sombras, ojos sin párpados que lo contemplaban desde el interior de su propio ser. Una profunda paranoia impregnó su alma. Cada vez que se aventuraba al bosque, una atracción repulsiva lo empujaba a acercarse a los límites de lo prohibido. Aquellos senderos que una vez le parecieron familiares se tornaron siniestros, como si el bosque susurrara secretos ocultos, invitándolo a cruzar a otro estado de existencia. Una noche, el aire se tornó sibilante y la paranoia alcanzó su clímax. Decidido a desenmascarar los misterios que lo consumían, salió de la cabaña. El cielo estaba cubierto de nubes que adoptaban formas grotescas. El murmullo se intensificó y en un instante irreal se detuvo en un claro iluminado por una luz opaca, como si una estrella condenada hubiera perdido su camino. En el centro de aquel espacio, algo se movía. Una forma amorfa y fluctuante que cambiaba constantemente, como una sombra en lucha con el tiempo. Javier sintió que su alma se desmoronaba ante lo indescriptible. Los ojos en las sombras no eran ojos, eran portales. Un ser inmenso y cósmico parecía fijar su mirada en él, emanando un poder que superaba toda comprensión. Por un breve instante, pudo captar el eco de pensamientos ajenos, un nihilismo potente. La revelación de que su existencia era un insignificante juego en una vasta red cósmica. El horror se instaló en su pecho y su mente se fragmentó. Nunca supo si fue él quien intensificó la conexión o si el ser lo eligió a él. Regresó a la cabaña, pero ya no había retorno posible. El
lugar estaba vacío y los ecos del murmullo se tornaron en risas. Nadie podría saber lo que había encontrado en ese claro, lo que se había revelado ante él. Una verdad que no podía ser percibida por los sentidos humanos. Una concepción del universo que escupía ante toda noción de realidad. Javier permanecía, un fragmento de aquel abismo, atrapado eternamente entre el ser y el no ser. Así, el tiempo pasó y la cabaña se mantuvo en pie, silenciosa. Los campesinos que pasaban solían comentar acerca de la bruma que rodeaba el lugar, un aire pesado de antaño que sacudía sus nervios. A veces se oían risas o murmullos, ecos olvidados atrapados en la neblina del pasado. Nunca se supo qué había sido de Javier, pero la noche guardaba su secreto. La respuesta estaba en los ojos de aquel ser que ni la memoria podía retener, siempre observando, siempre esperando.